Marci Núñez, que os va a dar la bienvenida al pueblo y seguidamente a nuestro presidente de ADESVAL, Diego Alcácer. Os recuerdo que esta actividad de patrimonio se enclava dentro de la programación de Primavera en la Dehesa 2026 y bueno, esta mañana vamos a dedicar al patrimonio material y por la tarde va a ser más lúdica, patrimonio inmaterial, y sabes, tenemos una pequeña actuación musical para irnos todos con buen sabor para casa. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Es para mí verdadero orgullo daros la bienvenida a Morcillo, vuestro pueblo, en esa jornada tan especial de Primavera en la Dehesa. Hoy celebramos lo que somos: tierra, tradición, naturaleza y sobre todo comunidad. Porque la dehesa no se entiende sin la persona que la cuida, la trabajan y la sienten como parte de su vida. Quiero agradecer de corazón vuestra presencia, la de vecinos, visitantes, representantes institucionales y todas las personas que habéis querido acompañarnos hoy. Mi agradecimiento especial a ADESVAL por la organización de esta iniciativa, así como a la Diputación de Cáceres por su apoyo y compromiso a nuestros pueblos, que hacen posible que proyectos como este salgan adelante. Morcillo os recibe con los brazos abiertos. Esperamos que disfrutéis de esta jornada, que conozcáis un poco más nuestra dehesa, nuestras raíces y, por supuesto, nuestra forma de vivir. Porque si algo tenemos claro en estos pueblos es que lo importante no es solo lo que se hace, sino con quien se comparte. Bienvenidos y bienvenidas, y gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días. ¿Dónde está el Muchas gracias en primer lugar a Marci, a la alcaldesa de Morcillo y a la localidad de Morcillo por acoger esta actividad del programa de ADESVAL de Primavera en la Dehesa. Segunda jornada de Patrimonio y Cultura del Valle del Alagón. Como sabéis, el año pasado celebramos las primeras en Pajares de la Ribera y este año, visto que el año pasado tuvo un éxito importante, pues hemos decidido continuar con esta cuestión. La verdad es que vernos rodeados esta mañana aquí de gente tan interesante que le atrae mucho el mundo de la cultura, pues es un verdadero placer. Por lo tanto, muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias al equipo técnico de ADESVAL, a Jesús, a Pilar, a Alicia, que lleva las redes sociales, a todos los que habéis organizado el programa. Como sabéis, la Primavera en la Dehesa es un programa que ADESVAL recuperó después de hace tiempo y que le dimos un sentido distinto, organizando pequeñas actividades como esta, que sean pequeñas, sino que son distintas, en muchos pueblos de toda la comarca, con el objetivo de hacer de estas actividades lo que venimos denominando comarca. Quiero agradecer especialmente esta mañana a Pedro Gutiérrez, a Carmen Fuentes, a Luis Carlos, a Florencio, a José María Moreno, a José Vidal Lucía y a Tony Álvarez, que van a ser los ponentes que nos van a dedicar durante esta mañana, y por la tarde tenemos una serie de actividades relacionadas con el folclore y la cultura del Morcillo. Hemos decidido hacer este año estas jornadas aquí con motivo de los 300 años de la repoblación de la localidad de Morcillo. Como lo ha dicho Marci, la alcaldesa, porque tienen previsto hacer el mes de septiembre una actividad completa y demás de este evento, pero Morcillo, después de ciertos avatares y demás, en el año 1726 fue cuando se volvió a reconstruir y a reformar después de la avatares que sucedieran, que realmente
muy bien. Entonces, por eso es el motivo de haberlo querido hacer este año aquí, para darle entidad a esta situación. Yo voy a ser muy breve, porque aquí lo importante de esta mañana sois los que he nombrado anteriormente, pero sí quiero deciros simplemente un par de cosas. Todo esto lo diseñamos basado en los 4 ejes de la estrategia de desarrollo local y ADEPAL, que son el patrimonio, que vamos a poner en valor hoy, también las tradiciones, que también tenemos una actividad sobre el tamborín, también sobre la gastronomía. Veremos esta tarde, os señalará la sopa de la lata, un producto típico de aquí de Morcillo, y también tendremos folclore y, para terminar, música de los años 80. Como digo, yo simplemente voy a daros 2 pinceladas, no sobre patrimonio ni sobre historia, que no soy yo doctor de la materia, para eso estoy comentando esta mañana, pero sí sobre lo que queremos hacer los grupos de acción local, los grupos líderes en las comarcas de toda esta comunidad. Mira, el otro día estuve con Jesús en una actividad en el Instituto de Montermoso que hemos denominado Ecosistemas, en los que se ha querido poner en valor el talento que tienen los jóvenes, en este caso del Ayuntamiento, del Instituto de Montermoso. Dentro de las propuestas que hacían allí los alumnos, que han hecho una serie de propuestas de cómo se puede emprender en el Valle del Aragón, había una chica que a mí me dejó maravillado, porque proponía una cuestión fundamental para el desarrollo y para el sostenimiento de la comarca, que era crear una red de transporte interior, es decir, una empresa privada, un emprendimiento privado, en el que acompañara a la vez a la gente fundamentalmente mayor, pues a muchas cuestiones que necesitan hacer y que casi siempre los hijos no pueden o no tienen tiempo. Quiero decir, una señora o un señor de Morcillo tiene que ir a Coria a una consulta médica y tiene un problema. Primero, porque no hay red de transporte público. Y segundo, porque en ocasiones necesita una persona que le ayude a esa situación. A mí me dejó maravillado, porque una chica joven que está en la FP, en Montermoso, propusiera que esto podía ser el futuro de la comarca, pues, la verdad es que te deja un poco impactado, porque por ahí tenemos que ir. Por lo tanto, ¿dónde queremos pilotar los ejes del futuro de la comarca en función del reto demográfico del que tanto se habla? En la juventud y en hacer comarca. Estos son los 2 ejes que yo creo, humildemente, sobre los que tenemos que pilotar. Yo siempre digo que los que normalmente nos reunimos en este tipo de eventos somos una generación ya asentada, en algunas ocasiones digo amortizada, quizás no es el término, pero sí tenemos ya nuestra vida construida. Pero los que están en los institutos ahora no la tienen construida. Y lo primero que piensan es que se tienen que ir a Madrid, se tienen que ir a Sevilla, se tienen que ir a Salamanca, o se tienen que ir a X, a malvivir en los cinturones de las ciudades y a mantener una vida prácticamente indigna. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que nos marcamos entre los grupos de acción local y por lo que de alguna manera también tenemos sentido continuar? Pues hacer que los jóvenes se crean la comarca. Tenemos que hacer que el territorio inspire a la juventud. Tenemos que hacer que gente como esta chica, que os pongo de ejemplo del otro día, que es real, que no me la invento, y aquí está Jesús, pues se crea de verdad que una vez que se forme, que estudie, que se prepare, que viaje, que conozca el mundo, sepa que aquí se vive muy bien. Se vive mucho mejor que en las grandes ciudades, pero para mantener el búnker o el jardín de Europa, como yo denomino muchas veces al territorio generalmente de Extremadura y de las zonas más despobladas, pues hay que generar actividad económica. Y tenemos que generar actividades económicas cíclicas entre nosotros en prestación de servicios y en muchas otras maneras de entender porque las hay. El otro día hacíamos una reflexión, los grupos de acción local en el Valle del Jerte, y
y el presidente de Redes, que es la entidad que agrupa todo el grupo de acción local, nos hacía un balance del estudio que ha sacado la Junta de Extremadura de los últimos 8 años, del periodo que hemos cerrado de la estrategia 2014-2022, y decía que se ha invertido solamente en fondos que ha puesto a disposición la Unión Europea 140 millones de euros en 8 años en Extremadura. Pero que esto ha movilizado además una cofinanciación del sector privado de otros 30 y tantos millones de euros. Quiero decir, en torno a 170 y tantos millones de euros de inversión público-privada en los últimos años en Extremadura, derivado solamente de la acción de los grupos de acción local, de los grupos IEI. Se han desarrollado más de 3.600 proyectos productivos y también de ayuntamientos. Y ha generado un impacto en el PIB de Extremadura de 380 millones de euros. Quiero decir, el hecho de que los grupos de acción local tengan que seguir adelante, porque se está cuestionando desde las altas instancias si tiene sentido o no, es este. Si los grupos de acción local no hubieran desarrollado esta acción con fondos de la Unión Europea, más lo que ayudan a movilizar también del tejido productivo, como he dicho, que de alguna manera hacen como detractores a la hora de invertir, seguramente hoy no estaríamos hablando de estos datos. Estaríamos hablando de que mucha más gente se hubiera tenido que ir, como he dicho, a los cinturones de Madrid, a los cinturones del País Vasco, a otros cinturones a vivir o a mal vivir. Sabéis que el problema del alquiler es grave en las grandes ciudades. Aquí tenemos muchísimos delitos. Tenemos un problema muy importante con la vivienda aquí. Y tenemos que hacer que la vivienda que hay sea habitable y se use. No puede estar ahí en los pueblos, aquí en el centro, seguramente más. Pues hay más de por problemas muchas más burocráticos, circunstancias, pues no se pueden utilizar con gente que a lo mejor puede venir a vivir. Por lo tanto, termino ya. Dirigirnos a la juventud y hacerles que nuestro territorio les inspire para generar confianza y generar actividad productiva y hacer comarca. Morcillo, si no tuviera que presencia de Coria, te pongo de ejemplo para que lo veamos. Si no tuviera que presencia de Coria, difícilmente se mantiene. Pero si Plasencia o Coria no tuvieran aquí a Morcillo y a todos los que tienen alrededor, difícilmente hacerse. Por lo tanto, yo tengo un interés especial en hacer ver, especialmente Marfi, lo digo en tu persona ahora, porque estamos en Morcillo, pero a todos de la comarca, a todos los alcaldes de la comarca, a toda la población de la comarca, que o hacemos comarca o vamos a fracaso. Morcillo, porque estamos aquí hoy, en Cachorrilla, o Ciclavín, incluso Coria. Si no hacemos comarca y hacemos que 40.000 habitantes generen actividad, generen servicios y nos retroalimentemos unos con otros, vamos al fracaso. Os lo digo de verdad, y el reto de la despoblación es el principal que tenemos en estas tierras que habitamos y que muy bien habitamos. En los últimos 8 años creo ya que hemos perdido en torno a 4.000 habitantes solamente en la comarca. Eso es un drama. Realmente os lo digo, y a los chicos de los institutos yo se lo explico cada vez que tenemos algún evento relacionado con lo que venimos denominando programas de talento joven, que tenemos en los institutos de la comarca, como he dicho antes, lo que hicimos en Coria, mucho de este tipo. Por lo tanto, tenemos que reivindicar digo, con voz alta, una legislación diferenciada, porque la hay. Y muchas veces desde Madrid dictamos normas, leyes que no se pueden aplicar en Cachorrilla, como yo digo siempre, porque es muy complicado. Y un ejemplo claro es el transporte. Las licencias de taxi son licencias locales. Y ahora resulta que una persona de Coria, si en Coria no hay un taxi disponible, no puede llamar al de Morcillo porque le sanciona. En fin, son cosas que no tienen ningún sentido. Por lo tanto, estamos empezando a plantear que la Junta de Extremadura o la Junta de Transporte se plantee una red de transporte privada, también con apoyo público, porque con la poca demanda que tenemos, que es difícil de mantenerla, pues cambien estas cosas para que la gente tenga movilidad y la señora que tiene que ir de Morcillo a Coria
asistencia al médico o al banco, pues vaya sin necesidad de que la tenga que llevar un hijo o tenga que tener un coche. Por lo tanto, repito, juventud y hacer comarca y reivindicar cuestiones como estas que acabo de decir. Os dejo ya con Pedro Gutiérrez, me imagino, que ya va a empezar con la jornada y demás. Pedro Gutiérrez, arquitecto técnico, y va a hablar sobre los medios intercultural de la comarca del Valle de la Ley. Muchas gracias. Vamos a empezar. Voy a llamar aquí a la mesa a los tres primeros ponentes para que me acompañéis, a Pedro Gutiérrez Cruz, a Carmen Fuentes, a Ricardo. Nos acompaña, vamos a empezar con Pedro Gutiérrez Cruz, amigo, miembro de la Junta Directiva, miembro del Comité de Ciudad Araesa, una persona comprometida con la DESVAL, con el desarrollo del territorio, arquitecto técnico, aparejador, pero sobre todo un amante del patrimonio. Lo más relevante que yo le he visto hacer a Pedro, se lo he visto hacer en los últimos años, cuando nos ha salvado la Catedral de Coria. Ha trabajado con un sistema de arcos rotantes. ¿Esto bien? No. Ya Lo digo yo. Bueno, nos lo va a contar ahora. Sabéis que la Catedral de Coria sufrió hace 3 siglos un terremoto y tenía una gran brecha que está monitorizada, que gracias a la obra de 1,5% cultural en los últimos años ha conseguido que no se haya abierto como una auténtica sandía, ¿no? Buena parte de la culpa se la demos a Pedro. No a hablar de eso, pero yo necesitaba decirlo. Tiene media hora, Pedro, por favor. Mientras el tiempo. Voy a utilizar. No. Bueno, voy a empezar por el índice, así, por lo menos se sabe lo que queda. Es que sepa lo que más hace. Sepárate y no lo toques. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, señora alcaldesa, señor presidente de ADESVAL, don Diego y don Jesús. Bienvenido en este sitio. Bueno, vamos a hablar de los bienes de interés cultural en el Valle de Aragón. Es verdad que voy a dedicar un poco más de tiempo a los de Coria, que lo conozco más y tengo más documentación que al resto, pero del mismo camino. Bueno, un bien de interés cultural es un bien declarado relevante, declarado por la Junta de Extremadura y inscrita en el registro de bienes de interés cultural, que es un registro nacional. Hay inmuebles, muebles e intangibles. Casi todos los que vamos a hablar son inmuebles, hay un mueble y de intangible ninguno. Estos son los bienes declarados y vinculados dentro del Valle del Aragón. Los de la B son los declarados, que hay en Zarzalamayor, en Coria, en Monterhermoso, en Galisteo, en Torrejoncillo y en Puertezuelo. Y los vinculados, que no se han llegado a completar, son en Cecabín, uno en Zarzalamayor y otro en Hijo de Coria. En Coria hay 5 bienes declarados de interés cultural, que son la catedral, el recinto murado, el castillo, la ermita de Coria y el conjunto histórico. Y ahora vamos a ver uno por uno. La catedral de Coria pues, se funda en 1496 y vamos a quitar el índice para abreviar, que luego lo tenemos. La actual catedral de Coria se funda en 1496 sobre una anterior. En Coria hay restos desde, no sé si sabes si eran iglesias o catedrales, pero restos romanos que a lo mejor estaban dedicados al culto, restos visigodos, restos árabes no hay, pero se sabe que estuvo allí porque ya en la conquista de Coria se desinfectó de los restos que habían dejado los paganos. Sigue habiendo, sí, así lo dice, hasta la actual, que es 1496. Esta está como la vemos ahora, tenemos algunas pistas.
Luego, el primer acontecimiento que hubo relevante desde la construcción fue el terremoto de Lisboa, que fue el 1 de noviembre de 1755. Se cae la cúpula del campanario y la bóveda del altar mayor. La cúpula del campanario, esa que está ya animada, cayéndose, y al final, ¿qué pasa? No está animada la bóveda porque esa cubierta no es la que tenía entonces. Otra obra importante que hubo fue en 1962-66, que se cambió la cubierta que tenía anteriormente, que estaba sobre la bóveda, no se veía desde el exterior, y luego por la que se hizo ahora. Es una foto que está hecha de la Moncilla y se ve que no tiene cubierta la catedral. Esta es la misma foto del mismo sitio, está la foto que ya tiene cubierta, como se ve aquí, que se ve bastante bien. Yo creo que si esta obra se hubiera tenido que hacer actualmente, no hubieran dejado de hacerla, porque la verdad es que tuvo críticas incluso entonces, porque cambió la fisonomía de la catedral de Córdoba. Esta es la comparativa, como se veía antes, como se ve ahora. Esta foto es de la Moncilla, se ve aquí San Nicolás de Bari. Esta foto sin cubierta es de Percos, de la zona que está Percos, que no estaba Percos. Esta es el castillo, que se ve en la comparativa. Y esto es un poco un detalle de cómo se hizo. La foto de la izquierda era la antigua cubierta, que se ven ahí unas escaleras, que las veremos, que estaban apoyadas directamente sobre la bóveda. La siguiente, que es la del medio, es como está ahora la cubierta, que está elevada. Y esta es la derecha, lo que es esta escalera, ahora está ya bajo la cubierta actual, que son unas brechas metálicas. Se ven ahí las bóvedas, la verdad es que es muy curioso ver la cosa. Fijaros cómo estaban, que hay gentes puestas en la balustrada y la cubierta está de ahí para abajo. Una gente bien valiente, porque no es fácil llegar a esas esquinas por ese patio sin maravilla. Otra obra importante fue quitar las casas adosadas a la catedral, y hay tres grupos. El uno, que estaba la casa del campanero, había una clínica y otro personal, anteriormente era de la iglesia, pero bueno, ya no era en la desamortización, acabó. Entonces, aquí, lo que era la acción social, que hubo como hospital, el número 2, y el número 3, que era donde, bueno, que ya me he pasado. El número 3, que tenía los almacenes, la catedral, que llamaban la fábrica, y ahí estuvieron los hornos con los que se fundieron las campanas de la catedral. Esta es tal como la vemos actualmente, no es idéntica porque ha habido cambios. El 1, la forma que tiene el 1 era el perímetro que tenían las viviendas que estaban adosadas. El 2, donde están las palmeras, esas tan famosas, que la gente utiliza en los toros, y el 3, donde tiene la terraza el restaurante del hotel de Episcopal. Y luego vamos a ver las obras que se han hecho más importantes de consolidación y restauración de la catedral, que fueron 2016, 16-17 y otra fase 2020-21. Ahora esta fue de la fase 2016-2017. Una de las principales acciones que se hizo fue la colocación de unos pilotajes para contener la ladera. Y sobre todo se había observado por estudios que se habían hecho que la catedral se estaba desplazando hacia el río. Incluso hubo años de desplazarse 1 centímetro o más, porque tenía dos tipos de terreno con distinta permeabilidad. Entonces, al llover, la parte de abajo tenía otra permeabilidad y lo que hacía es que se deslizara una sobre otra. Entonces, se colocaron unos pilotes en la ladera, en la parte de las tumberas, que vamos a ver el éxito que han tenido. Bueno, esta es una máquina grabando los pilotos, las máquinas estaban arriba del escaladón
y están grabando los pilotajes. Los pilotajes hay 2 filas de pilotes que estaban colocados a 80 centímetros y 16 metros de profundidad. Aquí se ve el escudo, ese es del 1626 del obispo Camargo, y que fue el que hizo el paredón. Bueno, aquí un poco se va a ver el efecto que tuvo los pilotajes sobre el barranco que se ha caído. Hay que fijarse en esta plataforma que hay. Los pilotes están puestos en esa plataforma que se llama, yo creo, entonces no lo digo usted. Hay aquí una fila y aquí se ve perfectamente la otra fila. Y el barranco se cae este invierno. Y esta es una foto hecha desde el puente de piedra. Aquí se ve la fila de pilotes que hay por aquí y incluso ya debe de haber un salto, porque lo que hizo los pilotajes contuvo la tierra que hay hacia la catedral, pero la de al lado se vino abajo y quedaron los pilotes descubiertos. Quiere decir que si no hubieran estado los pilotes puestos, probablemente hubiera quedado colgado el muro ese que tenemos del paredón, porque tiene aproximadamente 5 metros de profundidad y una anchura de 1,80. O sea que han cumplido un poco la misión que tenían de mantenerse, pero lógicamente, si no se restaura otra vez la ladera, en próximas riadas los pilotos quedarán al aire, que ya están algunos al aire, porque estamos viendo la fila exterior, pero hay otra dentro. Pero si se va lavando, lógicamente, pues quedarán al descubierto, con lo cual la función que tenían dejan de tener. Otra actuación que se hizo fue la ejecución de una cámara bufa en todo el perímetro. La cámara bufa es como un foso de una muralla. O sea, esta franja que veis aquí, esta es la zona del paredón, esa zona, no me acuerdo, a pesar de que la fachada norte, y esa otra zona también en la puerta del la cámara bufa, su misión era para evitar que las humedades no entraran en la catedral, porque tenía muchas humedades, los cimientos quedaban húmedos, con lo cual se reblandecían y podían fallar. Esta es la cámara bufa por dentro. Tiene un piso, no está lucida para que el agua que llegue a los muros filtre y entre por estos canales que hay aquí y se evapua al exterior. No se evapua al saneamiento, tiene una salida al exterior. Al hacer estos movimientos, estas excavaciones, salieron muchos restos, porque en el perímetro de la catedral había un cementerio. Bueno, tenemos aquí pues parte de los restos. Todos los restos se identificaron, no, ningún resto se identificó, salvo 3 que había en el paredón, que se sabía que eran de unos militares y médicos ingleses de alto grado que murieron cuando iban a la Albuera, venían de Ciudad Rodrigo a la Albuera, enfermaron porque venían heridos, los trajeron a Torio y los enterraron en el paredón. Con mucha polémica, pero como vamos a pisar, lo obviamos. Esta ya es la actuación que se hizo en el año 2020 a 2021, que fue toda interior. Una vez que se consolidó la catedral, se intentó consolidarla, las actuaciones fueron interiores, a la cual hubo que hacer estos andamios enormes hasta el techo, porque se picaron todas las bóvedas, todos los nervios y todos los muros. Porque antes la catedral, tenemos alguna comparativa, estaba pintada, se pintaban antes los templos, pues cuando había una epidemia, la única forma de desinfectar era pintarlos con cal. Y se pintaron tanto la zona de cantería de granito como la zona de enfocado. Bueno, esta es una vista
están en la capilla mayor, la bóveda que se cayó con el terremoto de Lisboa, esta que vemos aquí, que la verdad que estaba propensa a caerse porque tenía muy poca curvatura y de hecho fue la única que se cayó. Aquí está don Francisco Cerro Chávez, que era obispo de Coria y ahora es arzobispo de Toledo, que es este señor, parte de los técnicos que participaron, don Julián Carlos y el hermano Miguel. Bueno, aquí esta clave pone: el temblor derribó a mi antecesor, año 1755. Y esto es como estaba la catedral antes de la rehabilitación. Se ve que está pintado los nervios de la bóveda, incluso no siguen pintados los nervios en las piezas, sino que la han hecho un poco para que fueran a la misma escala. Este es el estado en que estaban los nervios. Se ve que están ahí totalmente descolgados, la prebentería ha quedado por arriba y los nervios colgados. Aquí hay otro, este, que estaba gritado, que la verdad es que si la actuación no se hace, podría haber colapsado, porque el momento que se cae un nervio, se hubiera caído la boca. Y aquí tenemos cómo se rehabilitaron, se hacían unos cosidos laterales, y luego se le metían unas varillas de fibra de vidrio con resina y se destacaban las puntas para que volvieran a hacer cuñas y pudieran trabajar en la construcción. Este es el resultado. Vemos fotos antes de la actuación y fotos posteriores de la actuación. Esta es la bóveda del altar mayor. Están hechas, bueno, lo único que varía es la cortina, en una está más abierta, pero la cortina es la misma y no sé si la otra. Este es el muro de la fachada norte, la del Evangelio. Hemos dicho que había una catedral anterior a la 1496. Es una lástima que vosotros no lo veáis, pero verlo desde ahí que hay una foto. Bueno, ese muro es del siglo XIII y estaba lucido, como estaba el resto pintado, tampoco se sabía que estaba ahí. Entonces, al picar los muros, se vio que estaba así. Es un muro que tiene 1,70 centímetros de grosor y está hecho con canto rodado, picar y una mirada de ladrillo cerámico. La catedral, aquella catedral era de 3 naves y la altura es la que vemos ahí, la ventana de arriba, y no tenían bóvedas, tenían 3 naves, coincidía con el muro del coro de la otra parte, o sea, la central era más alta, era un techo de madera blanca. Se ven las ventanas ahí. Bueno, esta es otra foto comparativa, la oscuridad que tenía antes, la oscuridad que tenía después. Aquí, la catedral ya ganó en luminosidad. Esta ventana daba a la fachada este y con el terremoto de Lisboa, como fue el paño más afectado, se tabicaron. En la actuación primera del 2016 se quitaron los muros y se puso una estructura para poder tener apertura. Hay otras dos al lado, pero esta coincidía con esa parte. Otra cosa que se rehabilitó fue, con el terremoto se cayó parte de la balastrada, que coincide con la bóveda del altar mayor. Entonces se rehabilitó y quedó ahí terminado. Bueno, esta es la escalera que da acceso al campanario. Esta escalera se hizo en 1734 o 37 por ahí y se cayó no había pasado 15 años. Fíjate que fue la zona que se cayó, la que era más moderna. Pero la escalera que es muy bonita y está muy bien.
Y este es el Bogo de Coria, mucha gente habla de él, pero a amor de cerca no lo ha visto. Está ahí, está en la puerta del perdón, arriba de ermita de la Virgen de la Reina. Bueno, esta ermita se hizo en 1631, esta capilla. Esa es una... está escrito en la corona de la... Estas eran las ermitas antes de la rehabilitación. Estaba hundida, la ermita vieja. Esta ermita pasó un poco como en Valdeobispo. Cuando se hicieron las obras de regadío del Valle de Aragón, pues había dinero para hacer edificaciones nuevas, pero no para rehabilitar. Entonces se optó por hacer una ermita nueva en vez de arreglar la vieja. Y se hizo esta. Y de la ermita vieja se llevaron estas piedras que luego vemos que están vuelto a reponer y estas columnas. Esto fue en 1972, se trasladó la Virgen de la ermita vieja a la nueva. Y luego en el 2006 volvió a llevarse la Virgen desde la ermita nueva a la vieja, una vez restaurada. Además coincidía con el 50 aniversario de la coronación de la Virgen. Y la ermita quedó bastante, se le están comiendo los colores, pero bueno, aquí se ve que se volvió. He sido yo, se ve estas columnas estaban aquí anteriormente, se llevaron a la ermita nueva y se volvieron a traer aquí. Lo mismo pasó con las puertas. Antes estaban puestas en esta puerta, se quitaron esta puerta para ponerla allí y se colocaron aquí. Se montaron y se colocaron. Y quedó el comparativo entre cómo estaba antes y cómo estaba después. Aquí se ve la fachada lo mismo. Ahí están 5 columnas y están puestas. Por dentro, la zona de la bóveda, como tenía muchas goteras, estaba muy deteriorada. Entonces se intentó rehacer lo que había. Y aquí se ve a Machaco pintando. O sea, lo que había, se hizo un estudio de los colores para que coincidieran los colores. Aquí se ve cómo estaba antes, año 1631, y aquí se ve la misma lectura, pero ya rehabilitada. Y ese soy yo, que también intervine pintando. Y firmo, porque era muy frecuente y sigue siendo el que, igual que los canteros ponen una marca de cantero en muchas piedras que vemos como otros firmas, yo también hice de eso de cantero, no se ve. Y en la catedral también, cuando se hizo la bóveda, hubo algún aficionado que hizo cosas de estas, y en la bóveda, en la fachada del evangelio, a la derecha arriba, un color pintado, hay otro, una carta de la entrada, y en una repisa por el nombre de las personas que intervinieron. Es más, Óscar dio una charla sobre esta historia. Bueno, hay más todavía carnitas, porque esta es la cara, en teoría, es la silueta del encargado que estaba ahí, que es Pepe. Y cuando se rehabilitaron estos altares, pues, estaban súper deteriorados, hicieron ahí simulando el mármol, pues en uno de estos laterales está. La entrada, un montón de piedras. Y ahora vamos a Castillo. En 1470 había una fortaleza entonces que estaba primero los templarios, luego la orden de Alcántara y luego el duque de Alba. En ese año, se nombra el primer duque de Alba y el primer marqués de Coria. Los nombra Enrique IV en la misma persona.
Entonces, nada más renombrarlo, Marqués de Coria hace el castillo sobre las ruinas del otro camino. Este castillo, y esta foto la vemos el perfil de Progreso porque la verdad es que no tiene mucha sensibilidad, ¿no? Este es el castillo como lo vemos. Aquí en todas hay el escudo de la casa del Rubio. Esta es la entrada actual al castillo. O sea, el único sitio por que se puede acceder es por aquí. Pero encima se tiene que acceder a través de una propiedad privada, porque el castillo está en manos privadas. Lo que hace es un poco que esté abandonado y hubo mucho que no se pueda visitar, que sería estupendo que se pudiera visitar. El castillo por dentro. Esta es la bóveda del castillo. El escudo que tenemos aquí es el escudo de los duques de Alba, y esta foto no pertenece al castillo de Coria, pertenece al castillo de Peñafiel, en Plaza de la María. Pero un poco la quiero poner porque puede que pase lo mismo si no se impermeabiliza la cubierta, y se empieza a caerse por aquí y acabe cayéndose la bóveda, que sería una lástima y muy difícil de construcción. El interior de la bóveda, el castillo tenía anteriormente dos plantas que tenían que estar sustentados por un arco que apoyaba aquí, era un arco que iba de aquí hasta otra, y ahí apoyaban las vigas militares. Se hundió. Eso sí es fácil de restaurar o incluso dejarlo juntar, que no pasa nada y que queda más bonita. Esta ya es la bóveda vista desde arriba, que lo veis que está lleno de vegetación, lo que hace que la vegetación se introduzca en la punta y vaya degradando el mortero. Y, lógicamente, también hay un problema que lo veremos ahora, que no tiene desagüe ya al tiempo, ya, ¿sabes? Pues pasamos, bueno, estos son vistas desde el castillo, la avenida. Esta es la hora que yo me refería, que no le afecta a la estabilidad del castillo, pero bueno, a largo plazo puede afectar. Y es, al no haber desagüe, el agua se cuela por los muros. El recinto murado de Coria. Esta declaración fue en el año 1931, pero el decreto es de 1926. Es decir, este año, tanto la catedral como el castillo, hace 100 años que fueron declarados bien interesantes. Se declararon muchos bienes, y aquí he algunos de casos, que son la catedral de Albacete, la catedral de Coria, el Junto Mundial de Coria, y una romana en Talavera la Vieja. Estas son unas que las cogió el pantano de Valdecañas y las trasladaron el puente de Cápara, ya la Laguna, el puente de la Coneta y otras cosas. Es dentro. El recinto mural, todo lo que hay alrededor de la muralla del Coria, tiene 4 puertas. La puerta San Francisco, que es la puerta que da al rollo, esto por fuera, por dentro, corremos. La puerta de la guía, ahí estaba el escudo de los duques de Alba. Por dentro, la de las 4 calles, el vano entre las 2 puertas, que esa sí que está bastante deteriorada. Porque la muralla de Coria, vemos esta, pero realmente tenga 3 piedras, o por lo menos puestas en el sitio donde están ahora. O sea, como era una muralla y sí que tenía labores defensivas, pues se derruía la muralla, se volvía a hacer y se ponían las piedras donde partían. Aquí de hecho hay lienzos que están muy bien y otros que están muy mal. Ahora ha salido uno estupendo porque tenía protección por las casas en la puerta de... Bueno, aquí ya sí que tiene un poco... esta es la del Carmen.
esta zona está muy deteriorada. Aquí hay un hueco por abajo que la verdad que o lo arreglan o se cae, pero no se puede quedar ahí eternamente, pues habrá más de vida, otros sitios que están muy degradados, este muro, aquí a la derecha se ha caído un trozo de muralla, la han tapado en vez de arreglarlo con unas vallas, eso de menos, pero claro. La puerta de bueno, una vista de la muralla que se ve bien, era una hora que la iluminar y el viento más grande casi. Hay otra pues. El conjunto histórico de Coria, aquí no hay es todo el conjunto, no hay ningún bien mueble o inmueble entonces sirvió de base para hacerlo, vamos a ir más bien. Sirvió de base para hacerlo esto, el Ayuntamiento Viejo, la Iglesia de Santiago, la Cárcel Real, las monjas. La estamos viendo en no, bueno, da igual, como esto, esta la sinagoga, bueno, la sinagoga no, la Inquisición, esta no estaba catalogada, pero como es la casa de Ferroso y también se lo merecía, pues, pero no está metido en la casa. El palacio de los duques de Alba, el palacio episcopal, por dentro, por fuera, en una calle, porque el conjunto del recinto también tiene su medieval. Y he puesto esa porque tiene el Sagrado Corazón, porque casi todas las viviendas estaban en manos de la iglesia. Vamos a hablar de carretera. Yo sé que tienes todos los conjuntos arquitectónicos ganados TIC de la comarca. Ya, vamos, sí. Ya te lo he dicho. Era así. Soy consciente. Porque como yo me he hecho alguna vez a mi casa. Bueno, aquí es el recinto murado de Carrasquel. Tiene una muralla, almohades del siglo XIX, la que vemos ahora es posterior, es a partir de 1212, en que es conquistado y entonces se hace la muralla. Lo que sí se sigue es el mismo perímetro, de la muralla antigua. Está una puerta, esta es mi moto, es una puerta de las tres que tiene, la otra es la puerta de la villa y la puerta de Santa María. Pero hemos llegado aquí que tengo muchísimo. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a ver tres iglesias que son de Nuestra Señora de la Asunción. Esta iglesia era antes, el ábside que vemos que es del siglo III. Como no se podía ampliar la iglesia porque está la muralla, lo que se hizo fue construir otra iglesia del siglo XVI, que es esta por dentro. Y de la antigua iglesia tenemos esta parte. Eso es lo que coincide con el ábside como el resto de la iglesia pero es una iglesia muy buena. Además tiene unos retablos estupendos. El ábside, la picota, que era la torre del homenaje, es del siglo XIV, la torre del homenaje de la muralla, donde vivían los señores de Carnicero, y ahora actualmente se utiliza como depósito de agua. Y el puente que llaman romano, porque realmente es del siglo XVI, que está sobre el río Hertel, y no lo pasó. Montermoso. También se llama Nuestra Señora de la Asunción, ¿vale? Cuando quieras yo no tengo... Pero estamos fuera de tiempo. Es que he hablado mucho del Señor Jesucristo. Un aplauso, por favor. Debemos empezar tarde. A ver si yo voy a parar. Pasa rápido. Bueno, voy pasando. Venga. Es del 1546-1569, pero se hizo sobre una antigua, también medieval.
me ha sacado una. Bueno, lo hicieron los señores de Galisteo, que ahora hay un escudo. Mira, yo lo paso, no te preocupes. Bueno, tiene una curiosidad. Solo vamos a hablar de curiosidad, pero es una lástima que haya perdido el tiempo en hacer tiene una curiosidad. Y no se acabó. Los canteros que trabajaban aquí, Felipe II se los rescató y se los llevó para hacer el Escorial, con lo cual la iglesia no quedó terminada. Solo tiene, de cómo iba a ser, ahora lo veremos, esta parte, la del ábside, que está terminada, la bóveda muy bonita, y sin embargo, la otra parte, ya como no se terminó, se montó la cubierta sobre los arcos que había para los 3 tramos que tiene. Y aquí se ve el comienzo de, estaba pensando que también tuvieron bóveda, se ve un detalle del comienzo, es este, pero bueno, está sacado ahí, en las 3 tiene igual. Corremos. Y tiene otra curiosidad, que son las gárgolas. Popularmente se llaman los lobos. La iglesia tiene 12 gárgolas y la torre tiene 4, pero son muy curiosas algunas gárgolas por el erotismo que tienen. Bueno, podéis ver, el erotismo que tiene y estas manos. Un señor y una señora. Y hay 2 o 3 más, pero no las vamos a ver. Castillo de Portezuelo. Podríamos leer el decreto que hemos visto. Todos los castillos de España se declararon bien, en 1949 y el decreto es una de las notas que da mayor belleza y poesía los paisajes de España es la existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todos los cuales, aparte del extraordinario valor pintoresco, son vocación de la historia de nuestra patria, en sus épocas más preciosas, y su prestigio se enriquece con las leyendas en su entorno han tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, deben ser objetos de la solicitud en defensa de los valores espirituales de nuestra patria. Bueno, es muy curioso la literatura que seguimos leyendo del decreto. O sea, que todas las ruinas, si aparecen las ruinas del castillo que tiene morcillo, pues estaría declarado bien interesante. Bueno, el castillo se han hecho algunas rehabilitaciones, esto me lo va a dar aquí. Esta, por ejemplo, como estaba ahora, está como ha quedado aquí. Pero lo que sí es importante es que las primeras rehabilitaciones las hicieron con fondos de despacho, hizo una escuela taller y tal, y eso sirvió como afincase para seguir haciendo sucesivas restauraciones. Y bueno, ha terminado ahora una con un importe, con un valor importante y el resultado. Hay una, porque déjame explicar. Esta se hizo anterior a esa fecha en un momento en que se cedió a un particular el castillo para hacer algo. Entonces hizo un muro de hormigón, otro ahí, menos mal que hubo alguien sensato y lo paraba. Porque este castillo sí es de propiedad municipal. Bueno, se vendió una chica y esto es Iglesia de San Andrés. Voy a ir así la fecha, 2 minutos. Bueno, vamos. Muchas gracias. Bien, tenemos 7 ponentes esta mañana. Una institución, porque aparte de ser la secretaria general del Obispado y directora del Archivo Diocesano, para muchas de las personas que están aquí sentadas esta mañana es un auténtico referente. Pero no te vayas, quédate ahí conmigo. Es un auténtico referente porque es la persona que facilita los documentos, da acceso a material, a las fuentes primarias, que son las que consultan en el archivo, no las secundarias, ¿no? Carmen nos va a hablar del foro de Coria, hablamos de, comentamos al
Alfonso IX, al año 1222. Fijaros, cuando se produce la conquista de España por los musulmanes, en Extremadura fue muy fácil porque realmente no había nada. Aquí la resistencia se pudo ofrecer en Torba, en Cáceres, en Grita Augusta, en Caudio, fue muy poca. A partir de ese momento se produjo una repoblación en el año ya 1200 y pico, y en esa lógica lo que sucede es que comienzan a aparecer espacios, villas, ciudades. Todo lo que conocemos en el territorio, a partir del año 1300, prácticamente se crea ese movimiento. Y esa repoblación hay que organizarla. Y Coria se convierte en un ejemplo de todo ello. Vamos a ver, Carmen, pueblo de Coria. Señora alcaldesa, señor presidente y miembros de ADEPAL, señoras y señores, yo fundamentalmente soy archivera, profesional y vocacionalmente hablando. Y como bien ha dicho Jesús, yo ordeno la documentación para que otros investigadores, otras personas la consulten y publiquen. Y me da muchísima alegría ver aquí a muchos de los investigadores que van al Archivo Diocesano. La mayor parte de ellos son los ponentes de esta mañana. A mí me toca hablar del Fuero de Coria. No he podido consultar el original. Tengo que agradecer a José María Moreno que me facilitara el ejemplar de José Maldonado y Fernández, y a Marciano Derbas, que es un investigador que trabaja con documentación de judíos y moros árabes, que hizo el trabajo de los judíos en el Fuero de Coria. Lo que he investigado en manuscrito conservado en el Archivo Municipal de Coria es un traslado, una copia fiel y autenticada de 1531 que copia el original de 1238, si bien es verdad que hay algunos autores que citan el Fuero Viejo de 1227. En lo que yo me he basado es el estudio de José Maldonado y Fernández del Torco, el Fuero de Coria, estudio histórico-jurídico publicado por el Instituto de Estudios de Administración Local en 1949, y la transcripción, que hay que hacer honor a ello, es de Emilio Sáez. Yo como archivera me gusta ser rigurosa y citar a las personas que hacen los trabajos. Desde el punto de vista archivístico, es importantísimo para los investigadores, ya no desde el punto de vista solo del derecho, sino también de la historia, de las costumbres, de los usos, de las mentalidades, para cualquier persona que haga un estudio de antropología, de economía, entre otras facetas de la historia. Los fueros aparecen, los fueros municipales aparecen a mediados del siglo X, después de la Reconquista, con predominio en los siglos XI y XIII, porque todo el derecho, todo el cuerpo normativo del derecho de la etapa de los visigodos desaparece con la invasión musulmana. ¿Qué son los fueros? Pues tratan sobre todo del derecho del municipio, las normas y núcleos jurídicos que regulan la vida de los vecinos de la villa o ciudad. Como ha dicho Jesús, se van constituyendo esa normativa de los ciudadanos, de los habitantes de las villas y las ciudades. En el aspecto jurídico destaca la labor jurídica y la actividad repobladora que dieron lugar a las concesiones de estos fueros. Pero también hay que recordar que después de la Reconquista se restaura la sede cauriense, una de las sedes más antiguas de España, documentada en el siglo VI. Y aquí les traigo las fotos de Carpin, les traigo la imagen del privilegio dotado de Alfonso X el Sabio de 1261, que se conserva en el archivo de la Catedral de Coria, que contiene a su vez el privilegio fundacional concedido por Alfonso VII en 1142. Este privilegio
dado el 30 de agosto de 1142 y confirmado por Alfonso X, concede al obispo Navarro, que es el primer obispo después de la Reconquista, y perpetuamente a la iglesia de Coria todas las iglesias de dentro y fuera de los muros de dicha ciudad, las iglesias del obispado y los monasterios edificados o que se edificaran, para que a su voluntad siempre lo juzgue y disponga de ellos, junto con sus tierras, huertos, casas y heredades. También la explotación de la tierra, ganado de repoblación y las rentas para su sustentación. Es decir, de alguna manera van relacionados todo el cuerpo jurídico eclesiástico con el cuerpo jurídico municipal. En lo que se refiere al fuero de Coria, y según el estudio exhaustivo de Maldonado, se ordenan en él los aspectos públicos de la vida social y los problemas de administración de justicia. Regula la vida municipal de Coria distinguiendo a vecinos, moradores y aldeanos y ocupándose de judíos y moros. Claro, tenemos muy idealizado cuando se hacen actualmente en muchas ciudades los mercados de las tres culturas, pero realmente existieron las tres culturas, convivieron, pero como luego se verá, cada una sin entremezclarse. Se informa de los cargos concejiles, alcaldes, voceros del concejo, mayordomos, escribanos, porteros. Habla sobre las normas y los problemas del campo, las viñas, los ganados, molinos, aceñas, trabajos artesanos comunes que ya se están perdiendo desgraciadamente, como herreros, taberneros, panaderos, zapateros. ¿Nos suena a día de hoy algo? Administración de justicia, la actividad de los alcaldes, detallando el modo de lidiar la justicia de los alcaldes, porque entonces eran los que impartían la justicia. Y el derecho privado, algunos problemas de bienes y herencias. Y traigo el ejemplo del artículo 82. Para hacer que el hijo pueda llegar a adquirir bienes y por consiguiente transmitirlos a su muerte al padre que quede vivo. Si muere uno de los padres y queda un hijo vivo, y ese hijo vive 9 días y después muere, el otro padre que le sobrevive hereda todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y puede disponer de ellos. Es el artículo del término de 9 días desde el nacimiento, condicionando la adquisición de la capacidad jurídica del nacido. En cuanto al tema de judíos y moros, pues les traigo 2 imágenes referentes a lo que dice el fuero sobre ellos. Que conviven los cristianos, judíos y moros está clarísimo y así lo transmite el fuero, pero sin mezclarse. Los cristianos son los depositarios del poder político y privilegios concejiles. Los judíos integran las juderías, que están insertadas en la vida municipal con régimen patriarcal, y los moros que viven en las aljamas. También viven en tolerancia, al igual que la comunidad judía. Y aquí traigo el ejemplo del 119-122. Quien matara a un moro de labor o mora de servicio, peche 15 maravedíes a su señor. Si matar moro de merced, los alcaldes los aprecien cuanto peche a su señor. Pechar es pagar, es un impuesto. En cuanto a los judíos, pues también nos describe algunas normas. Se les prohíbe comprar pescado los viernes y que los cristianos lo compren para ellos. Se impone castigo al vecino que utilizase el vocablo judío en términos despectivos, que muchas veces, ¿qué judío eres? Eso estaba penado y me parece bien. Protege la vida del judío sancionando a las personas que le cause heridas siempre que pudiese demostrar la afrenta recibida con el testimonio de 2 cristianos y un judío o viceversa. Siempre tenía que haber testigos. Restringe la capacidad procesal de los judíos, impidiendo acusar en los juicios por sí mismo o en representación de otro litigante. Y regula la contratación del préstamo hebreo del sistema de contratación y percepción de los intereses usurarios, con presencia de testigos judíos y cristianos. Aquí les traigo una imagen para que vean la prueba documental. No he podido ir al archivo de la Catedral de Coria, por lo tanto he traído del legajo 18 de los fondos del fondo parroquial que se conserva en el fondo diocesano de Cáceres, la escritura de compra de una familia judía
de la judería, si conocen ustedes Cáceres, lo que es actualmente el barrio de San Antonio, San Mateo, lo que va al barrio de la ermita de San Antonio, que era la antigua sinagoga. Pero para que vean que se conservan documentos de los judíos aquí en Coria y en Cáceres. Y también les traigo un ejemplo de un sínodo diocesano de Mendoza y Padilla de 1937, porque si el Foro de Coria recoge el corpus, la normativa jurídica por la que tienen que regirse y regularse la convivencia de los vecinos, también los sínodos diocesanos regulan y es el cuerpo normativo por lo que tiene que regirse la administración pastoral y administrativa y organizativa de la diócesis, que convive con la municipal. Y en este caso lo tengo abierto por la parte de cofradías, porque a las cofradías se les indicaba y se les asignaba un hospital, en este caso de Coria, el de San Nicolás de Bari, para que desarrollaran su labor de caridad. Y termino con esta frase, con este párrafo que me ha encantado de la introducción del Foro de Coria. Por tierras de la Alta Extremadura, sobre una reducida planicie, flanqueada de suaves depresiones que se prolongan hacia el norte con tendencia a ganar cota en sucesivas ondulaciones escalonadas y se corta al mediodía con áspero derrubio, cara al valle del Alagón, dilatado y fértil, yergue Coria su altiva silueta de ciudad señorial y castrense. Abajo, en la vega, el verde de los cultivos intensivos y el espejear de las aguas del río refrenadas en gozosos meandros, y encima de todo un cielo alto y radiante surcado por bandadas de chillones de vencejos. Habría que preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí, o cuéntame cómo hemos llegado aquí al Valle del Aragón. Muchas gracias. Cuando acabe mis carros abriremos un turno de preguntas, por eso pensé que se subiera el globo, ¿vale? He publicado varios libros y artículos sobre temas históricos. Yo debo de decir que he leído varios de tus libros y que sé de tu rigurosidad científica, ¿no? Bien, nos va a transportar el tiempo porque nos vamos a encontrar con una iglesia de la colonización en un contexto que no se corresponde, por así decirlo. Nosotros, en la colonización, los arquitectos tuvieron vía libre, por así decirlo, para explorar dimensiones distintas únicamente en las iglesias. Sabéis que nuestros pobladores son homogéneos, el INC, posteriormente el IDA, lo que va a marcar es una línea arquitectónica similar, ¿no? Casas de 100 metros con huertos de 300 y con parcelas y concesiones que en función de la época eran mayores o menores. Y sucede lo mismo con las casas de obreros, ¿no? Es únicamente los espacios eclesiásticos es donde va a tener esa libertad. La gran paradoja de todo esto es que a hilo de que se hace el panorama del obispo, se le concede la posibilidad de hacer una iglesia de colonización a un pueblo que en principio estaba fuera de ella. Y eso es lo que nos va a hablar Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bien, buenos días. Quiero empezar dando las gracias en primer lugar a la organización de ADEPAL y a Jesús, que me ha invitado este año a las jornadas, igual que el año pasado que estuvimos en Pajares de la Ribera. También a todos los que asistís esta mañana aquí, un poco intempestiva, que habéis hecho un hueco y a pesar de la inclemencia del tiempo, pues estáis todos, asistentes y autoridades. Bien, el año pasado hablé también sobre un aspecto del Valdeobispo, que era la construcción del pantano, que de alguna manera riega una gran parte de los pueblos del Valle del Alagón. Este año he elegido este título, el Templo de San Pedro Apóstol, como una construcción singular. Un templo que, como ha dicho Jesús, se construye de nueva planta en un pueblo que data del siglo XIII y no deja de ser una singularidad. Quiero decir también que Valdeobispo vivió en unos veintitantos años, entre 1957 y 1981, podemos decir un boom constructivo. En el año 57 se inauguraron la escuela graduada Licino de la Fuente, que fue bonito entonces, varias aulas, casas para maestros. En el año 58 empiezan las obras del pantano, que se prolongan una década. En el año 69 se inauguraba también el gran viaducto, acueducto que atraviesa el Alagón, y solamente
pues 3 años después se construía este templo y también 8 o 9 años después hasta un nuevo ayuntamiento. Es decir, que también esto es singular, porque casi siempre los dos edificios más significativos de un pueblo suele ser el templo y el ayuntamiento. En Valdeobispo los dos se levantaron de nueva planta. Bien, pues vamos, voy a explicar cómo se llega a la construcción de este templo, en qué circunstancias. Hace unos años, con este mismo título, me publicaba la revista Alcántara de la Diputación de Cáceres, pues también un artículo que más o menos en su contenido es lo que voy a exponer. Bien, lo cierto es que Valdeobispo, en la actualidad, pues podemos decir que tiene 2 templos. Es verdad que uno en un lamentable estado, en ruina, hablaremos un poquito después de ello. Este es el templo, lo tenéis ahí, el templo de San Pedro Apóstol del siglo XVI, y es el templo que existió hasta final del siglo XX. Lo tenemos ahí antes de que llegara al estado de ruina, que como ha dicho Jesús, y han podido comprobar la semana pasada, en el que se encuentra en la actualidad. Este es, en el que me voy a centrar sobre todo, este es luego, más que un templo, es un complejo parroquial, porque tiene casa para sacerdotes, dependencias parroquiales, entonces lo llamaban locales de acción católica, jardines, y hasta, bueno, detrás del templo se observa ahí vallado el huerto también para el sacerdote. Y aquí una foto que he rescatado del año más o menos 1981-82, en el que se pueden ver los 2 templos, en lo alto, el antiguo templo, y en la zona baja, el que se construyó de nuevo. Por tanto, esos son los 2 templos, pero ya digo, lamentablemente, veremos luego en qué situación quedó abocado el antiguo, el del siglo XVI, pero lo comentaré después. Por tanto, visto eso, vamos a empezar a ver un poquito en qué circunstancias se llega a la construcción de este nuevo templo. Bien, en primer lugar, y lógicamente, si se hace un nuevo templo es porque el antiguo empieza a estar abocado a una situación de ruina. Aquí lo vemos todavía en el año 60, 12 años antes de que se inaugurara el nuevo. Ya si se ve la fachada, sobre todo en la zona de la torre, se va viendo ahí un resquebrajamiento por debajo de la campana, en diagonal hacia la derecha. Aquí lo vemos ya en el año 82, después ya de haberse inaugurado el nuevo. Desgraciadamente se quedó cerrado, abandonado injustamente, y el templo se fue deteriorando. Veis ahí la torre, cada vez con la brecha más abierta, y en la derecha vemos cómo hacia el año 82 precisamente se derrumba la torre, y después un proceso ya progresivo de ruina. Toda la fachada ha quedado como se observa en la foto de abajo a la derecha. Bien, por tanto, esta situación de ruina, que ya se iba observando desde finales del año 60, es la que lleva a una de las razones, por supuesto, la principal es que se construya uno nuevo. Lógicamente, había 2 opciones, como ha dicho Pedro antes, ¿no? En estos edificios, o restaurarlo o hacer uno de nueva planta. Es verdad que la política entonces del régimen era mayor propaganda hacer uno nuevo que restaurar uno viejo. Al final se optó por la segunda. Seguramente en la actualidad pues, se empieza a restaurar el antiguo, con menos costes seguramente, pero ya indico, y como han comentado de la ermita de Argeles, ¿verdad?, que también se optó por levantar una nueva. Bueno, pues en Valdeobispo ocurrió lo contrario. Por tanto, esto sería la primera razón, por supuesto. Pero luego también, como siempre en los hechos históricos, siempre hay alguna personalidad que juega un papel decisivo. En este caso fue el sacerdote que había en el pueblo entonces, don Emiliano Domínguez García, que había llegado hacía poco. Creo recordar que hacia el año 66 llega a Valdeobispo, y yo creo que desde el principio puso todo su tesoro en que se construyera un nuevo templo. Es verdad que el otro no estaba en muy buenas condiciones, es verdad que entonces que no estaban las calles asfaltadas, el templo estaba en una zona muy alta, con una accesibilidad que el cura pensaba entonces que no era lo mejor. Lo cierto es que se puso a hacer todas las gestiones para que se construyera. También hay que tener en cuenta, estamos todavía en los últimos años del franquismo, donde la Iglesia todavía tenía pues bastante influencia en los círculos políticos, en los círculos administrativos, y es verdad
que él hizo todas las gestiones posibles hasta que consigue que se apruebe la construcción de un nuevo templo. Y tampoco hay que olvidar un tercer elemento, aparte de lo que hemos dicho, la ruina que se encontraba el templo, con peligros para los feligreses, la actitud del nuevo párroco, porque iba a hacer uno nuevo, pero también la coyuntura que he dicho antes que estaba viviendo el obispo. Se estaba construyendo un pantano, estaba llegando mucho dinero, iba a ser la cabecera de los regadíos del Alagón, con lo cual el pueblo pues, se consideraba lo que podía por lo menos presionar para que allí se hiciera pues esta nueva obra. Lo cierto es que al final, después de muchas gestiones, después de Emiliano, que lo llevó a cabo, consigue que en el año 67, el 19 de mayo del 67, ahí lo tenemos en pantalla, se apruebe la resolución para levantar una nueva iglesia. Lógicamente, por esta peculiaridad de que el pueblo no era un pueblo de nueva planta, de colonización, había que justificar. Y el Instituto Nacional de Colonización, si vemos abajo en la pantalla, lo justifica diciendo que el Instituto Nacional de Colonización decide que se construya una nueva iglesia en el pueblo de Valdeobispo, de cuyo término municipal, esta es la justificación, 2.250 hectáreas, es decir, la mitad del término, están enclavadas en la zona regable del pantano de Gabriel y Galán. Y dice, para lo cual el Servicio de Agricultura del Instituto deberá proceder a la redacción del oportuno proyecto. Bueno, esto fue un poco el final de todas esas gestiones del párroco que consigue en el año 77 esa resolución. Como las cosas despacio van despacio, pues vemos que entre la resolución y luego la finalización del templo pues pasarán 5 años. Entonces, si vemos el proceso constructivo, pues comenzamos diciendo, bueno, ahí antes de seguir tenemos el solar sobre el que se va a levantar el nuevo templo, que no era más que una laguna de trashumante, puesto que la cañada ganadera atraviesa Valdeobispo, en lo que actualmente es la avenida de Extremadura. Y además es muy curioso la foto que hay en el 58, porque se ve de fondo el antiguo templo, en lo alto, que era un poco como la enseña del pueblo, y este va a ser el lugar que el ayuntamiento va a ceder para que se construya. Y así, en el año 69, lo voy ilustrando un poco con la prensa regional, cómo reflejó estos hitos en el proceso constructivo, y vemos como en el año 69 el periódico hoy dice que las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, por supuesto, las locales y párrocos, pues visitan el solar elegido para la nueva iglesia y dice casa parroquial, que realmente va a ser un complejo. Por tanto, el 7 de abril, 2 años después de la resolución, digamos que ya se empezaban las gestiones sobre el terreno. Tras visitar este solar, que era la antigua laguna de Trashumante, pues se redacta el oportuno proyecto que se titula como Iglesia e Independencia Parroquial en Valdeobispo, que va a ser redactado, luego veremos la fotografía, por el arquitecto Joaquín Pastor Pujol, un arquitecto del Instituto Nacional de Colonización. Por tanto, se redacta el proyecto y el proceso constructivo, una vez que comienza, va a ser bastante rápido. En más o menos 1 año y pico estará construido. Entonces, vemos cómo también el periódico ahí refleja la colocación de la primera piedra el 1 de mayo de 1971. Ahí, con la presencia del obispo Llopis Iborra, Manuel Llopis Iborra, cuando más o menos llevaba 6 meses el inicio de las obras, se procede a la colocación de la primera piedra. Ahí hay una foto, se ve ya en ladrillo, de fondo, el muro de la iglesia. Don Emiliano, el cura del que he hablado, lo vemos a la derecha, una de las autoridades locales, y bueno, varias autoridades también detrás, el arquitecto, el presidente de la Cámara Agraria, que asisten al acto. Muy curioso, ahí sobre la mesa se observa un estuche metálico que era costumbre que se colocara bajo el altar mayor, donde está la primera piedra, con monedas del momento, prensa del día, y lo vemos ahí firmando a las autoridades, esa firma, junto con las monedas y los periódicos regionales,
se metían en ese cartucho metálico y queda como prueba de la inauguración bajo el altar mayor. Bien, pues eso es el 1 de mayo del 71. Si seguimos en este hito, el 29 de julio del 72 se consagraba también por el obispo Llopi, lo vemos ahí en una foto con mobiliario sobre el altar, bendiciendo el altar y consagrando el templo. El templo había comenzado a final del año 71, del 70, y en enero del 72 ya se abrió el culto, pero la consagración realmente no se hizo hasta el 29 de julio, día de San Pedro y de San Pablo, dado que el templo está dedicado a San Pedro Apóstol. Por tanto, que llevaba abierto medio año, la consagración se hizo el 29 de julio del año 72. Bien, por tanto ya tenemos el templo construido y yo hasta ahí pongo unas fotografías de cómo queda el exterior, tal como está en la actualidad, precisamente. Este es el exterior, y luego aquí en planta, que el arquitecto decía que tenía una forma de L, donde vemos precisamente la cruz, es realmente la planta del templo, y es una L donde el brazo más largo son las dependencias y la casa de sacerdote. Vemos ahí la calle, Capital Generalísimo, actualmente habría de Extremadura, ¿no? Y algunos datos. Pues la parcela era bastante grande, casi media hectárea, 4.381 metros. La superficie también, el templo grande, 432 metros cuadrados, que el arquitecto justificaba que el pueblo tenía 1.000 y pico habitantes, entonces 1.200, 1.300, pero calculaba que llegaría a 2.500. Entonces, claro, no había llegado esto de la España vaciada ni el bajón demográfico que hemos tenido después. El arquitecto Joaquín Pastor, como veis, calculaba para una población de 2.500 habitantes. Destacable, la torre de gran altura, 21 metros, y desde un punto de vista estético, las grandes vidrieras de los evangelistas, que tiene cada una más de 4 metros de alto por 1,5 metros, digamos, de ancho. El autor, Ángel Atienza. Aquí me parece que tengo una foto, a la derecha Ángel Atienza, en el medio y a la izquierda el arquitecto, me estoy yo con el arquitecto que ha muerto hace poco, con 80 y tantos años, era muy joven cuando diseñó el proyecto de Obispo, y Ángel Atienza que prácticamente gran parte de las vidrieras de los pueblos de colonización que tenemos en el Valle de Alagón la llevó a cabo Ángel Atienza y su hermano, que tenían una empresa que se llamaba Vidrieras del Arte, en Guadilla del Monte. Este señor tiene una historia curiosa, fue jugador del Real Madrid en primera división. Luego, cuando lo dejó, crea con su hermano esta fábrica de vidrieras, son vidrieras sobre hormigón, vidrio sobre hormigón. Y yo pude hablar con el arquitecto, y aunque Joaquín ya se le iba un poquito la cabeza, él nos comentó que la mayor parte las hicieron ellos las vidrieras, tomaban las medidas, las hacían en Madrid y venían luego y las instalaban y las colocaban. En el caso, ya digo, de Valdobispo, pues ya digo, son grandes vidrieras. Hay otras por todo el templo, pero quizás esta sea la más interesante. Ya digo, aparte del templo, que tiene una nave de más de 400 metros, es de nave única, que tiene una capilla que figura en el proyecto como capilla penitencial. Que bueno, le diríamos ahora para la misa de diario y un pequeño apartado para el profesorario coloquial. Ya digo, luego la vivienda del párroco de 91 metros, más un semisótano que tiene. Y luego, muy interesante también, el mobiliario del templo, que lo hacen también los prestigiosos talleres grandes, que siguen funcionando, ¿verdad? Que los conoceréis, que están en Alcalá de Henares, se fundaron a finales del 19 y que dotaron todo de mobiliario, hasta las vestimentas, digamos, sagrarios, todo lo que era necesario para la liturgia. Al final, el presupuesto eran, de la época, aproximadamente. Hay 4,5 millones de pesetas, ahora serían 27.000 euros, pero claro, de los años 70. Bien, hecho los autores, y digo que al final el templo pues sigue el estilo artístico de los pueblos de colonización. Es decir, son templos
una estética funcionalista, nacionalista, desornamentada, espacioso, pero con pocos adornos. Yo pongo aquí una frase de José Luis Fernández del Amo, que fue el arquitecto que diseñó de Gaviana, un gran arquitecto, y que él resume lo que tenía que ser un templo siguiendo lo que era este tipo de arquitectura funcional y que además seguía las consignas del Concilio Vaticano II, de, digamos, una iglesia sencilla, desornamentada, donde el protagonismo lo tienen los fieles, la asamblea, y vemos ahí en pantalla que dice Fernando del Amo que el templo debe ser un espacio, 4 paredes, un techo, que cobija a la asamblea alrededor del lugar de la celebración, que congrega y de la que participa. Todo lo demás, el tratamiento de la luz, del suelo, de los elementos del culto, han de contribuir a la función primordial de la participación del pan y la palabra, es decir, de la Eucaristía. Por tanto, solo por el que estamos, y todo, la vista debe ir al altar mayor y al lugar donde se celebra la Eucaristía. Por tanto, todo lo contrario que los templos historicistas, decorados con muchas imágenes, debe ser. Bien, esto digo que iba acorde también con las nuevas ideas del Concilio Vaticano II. Bien, pues Fernández del Amo y muchos arquitectos ensayaron todas estas nuevas propuestas en los nuevos pueblos de colonización que se hicieron. Tenían más libertad para diseñar esos templos. Bien, aquí tenemos cómo queda interiormente el presbiterio y a la derecha la vidriera, también una vidriera muy interesante del bautismo, porque está ahí la pila bautismal, también siguiendo las normas de Vaticano II, que la pila bautismal esté integrada cerca del presbiterio. Bueno, pues aquí vemos todavía el templo como fue cuando se inauguró. Vemos que veis retablo, el crucificado que centraliza la mirada, el fondo que era, que no se aprecia muy bien, pintura de oro dorado, y había y sigue habiéndola a nuestra izquierda, una vidriera que no se ve pero que iluminaba el crucificado. Bien, líneas muy sencillas como todos estos templos. Las 4 grandes vidrieras que he dicho antes, con los 4 evangelistas monumentales, cada uno por su nombre en el libro, y el tetramorfo, es decir, los animales, las figuras que simbolizan el toro, el águila, etcétera, el león o el ángel, que simbolizan a los 4 evangelistas. Ahí vemos un detalle de la del bautismo y, por ejemplo, de los evangelistas con el águila de San Juan. Bien, estoy poniendo básicamente cómo quedó el templo. Veis, se ve también ahí los apliques, un aplique muy sencillo de los talleres grandes y hasta una pequeña cruz que es también muy simple del Vía Crucis. Bien, las características de esta vidriera, que ya digo, de vidriera delante, pues digamos, dentro de la estética impresionista, mucha luz, color, expresionista, geometrizante, como del cubismo. Un poco sintetizaría lo que habían sido las vanguardias del siglo XX en arte. Bien, ahí vemos la capilla lateral, penitencial, también con vidriera, en este caso abstracta, y un sencillo altar para los días diarios que tenemos. Bueno, el mobiliario de los talleres grandes, ahí vemos el sagrario, también muy sencillo, un candelabro a la derecha y a nuestra izquierda la aplique y la cruz de Vía Crucis, ya digo, todo siguiendo la estética funcional de líneas sencillas que tienen estos templos. Bien, más o menos aquí tenemos un poco la descripción de la iglesia y ahora, ¿qué peculiaridades podemos destacar de esta iglesia o de este nuevo templo? Pues en primer lugar, lo que hemos dicho es que es un templo es una característica excepcional porque está en un pueblo de nueva creación y por tanto choca un poco que se realizara, pero ya hemos explicado un poco por qué. Tan excepcional es que cuando yo publiqué un artículo en la revista La Alcántara, como he dicho antes, me puse en contacto con profesores de la Universidad de Extremadura que habían hecho un estudio que se llama La arquitectura del agua sobre los pueblos de colonización y me manifestaron su asombro de que se habían quedado atrás el templo de Valdovirgo. Pero no me digas que hay un templo de colonización, digo sí, bastante grande, no lo sabía y no, se le había pasado, sencillamente por eso, porque al no estar en un pueblo nuevo no imaginaban que lo hubiera. Por tanto, esa es la primera peculiaridad. La segunda, se inaugura muy tardíamente, en el año 72, cuando ya Valderrosa, San Gil, todos estos pueblos habían sido levantados e inaugurados, y por tanto podemos decir que es casi como el broche de este tipo de templo, porque se hace muy tardíamente. Ya incluso el Instituto Nacional de Colonización
ya había cambiado de nombre, se llamaba Irida, ya había cambiado de nombre. Y también la última peculiaridad es que es un complejo muy grande. Ya digo, el templo sí es grande, todas las dependencias. Es verdad que Guatulipos, al no ser un pueblo de colonización, tenía más población. Entonces tenían 1000 y pico de habitantes, cuando la mayor parte de los pueblos nuevos tenían una población de en torno a 500. Entonces la iglesia era más pequeña. Por tanto, eso es. Bien, voy terminando también un poco. Esta peculiaridad también nos hace preguntarnos cómo fue recibida esta nueva edificación en un pueblo acostumbrado a un templo más historicista del siglo XVI. Pues un poco ahí, con un poco de sentimiento contradictorio. Por una parte, los vecinos lo reciben bien, con gran templo, una zona más accesible, con un complejo parroquial muy estupendo, pero por otra parte también el que se quedara el templo donde nacieron, donde se bautizaron, se habían casado, cerrado a cal y canto, y viendo cómo se iba arruinando, pues de alguna manera pues también era un motivo también de disgusto, ¿verdad? Es verdad que también la nueva forma pues, también chocaba al pueblo, ¿no? Esa nueva forma, algunos lo veían como si fuera un funeral, ¿verdad? No acostumbrado al antiguo templo. Bien, yo creo que el pueblo en estos 50 años se ha ido acostumbrando, y los nuevos pueblos de colonización no hubo ese problema, porque todas las viviendas eran de nueva construcción, estaban integradas, pero un pueblo antiguo sí. Falta un poco de comprensión también afectó a los sacerdotes, y yo voy terminando un poco con eso. Los sacerdotes que han estado estos 50 años, no todos, pero algunos, acostumbrados a templos antiguos, han querido que el templo nuevo fuera antiguo, y a mi modo de ver ha perdido el encanto, la estética con la que dijo el arquitecto. Es decir, ¿qué quiere decir? Que las antiguas imágenes del templo las han colocado todas en los muros. Algunas cosas las voy a citar porque a mí no me gustan. Es decir, un templo del siglo XX no es un templo del XVI. Es como si una casa funcional actual le pone muebles castellanos, estas que vemos. Pues lógicamente serán muy bonitos los muebles castellanos, pero chocan. Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, se han hecho muchos cambios. Por ejemplo, así es como se inauguró el templo. Bueno, ya vemos alguna imagen por ahí a la derecha, pero así más o menos está. El sagrario en una especie de horno, por lo del pan, de la Eucaristía, el crucificado en alto, no hay retablo que centraliza la mirada de los feligreses que van, pero con el paso del tiempo ya vamos viendo cambios. Se fue el crucificado, el gran crucificado, aparece ya San Roque, San Pedro, una cruz más pequeña, el crucificado se desplaza hacia la pila bautismal. Yo no he puesto más fotos, pero todas las imágenes antiguas están decorando los laterales, con lo cual está muy bien, que se ha restaurado, pero a mi modo de ver se ha querido convertir el templo en un templo historicista. Entonces ahí pongo para ir finalizando algunos de estos, las imágenes se han reubicado, se han colocado y han quedado como un museo, claro. El mobiliario sencillo, pues a veces se ha cambiado los atriles por otros más torneados, que parecen más bonitos, pero en las parroquias antiguas, no en las nuevas. El sagrario pues ya no está donde estaba, ya aparece la Virgen de Valverde y el sagrario se ha desplazado, y así pues podemos decir en gran parte del templo el confesionario cambió de lugar. Bueno, no me voy a extender, pero a mi modo de ver de alguna manera ha perdido el templo, no es irreversible, pero que quizás los sacerdotes con buena intención, queriendo que lo decoran, pero le han hecho perder la finalidad con la que el arquitecto diseñó de esa manera sencilla el templo. Simplemente, como está también aquí Carmen, ¿verdad? Ya para ir terminando ya al tiempo, aunque un poquito hemos hablado con Carmen, que ha sido más breve. ¿Qué pasó con el antiguo templo? Porque estamos en jornada de patrimonio y Carmen manifiesta también siempre su preocupación, que me acaba de decir, por el templo Jesús, que ha estado el otro día y lo ha visitado. No es una pequeña ermita, es un templo que tenía también más de 400 metros cuadrados. Se cerró a cal y canto. Los siguientes años que estuvo don Emiliano, pues la verdad que ni lo volvió a visitar ni lo volvió a ver. Es verdad, algo positivo, y yo doy las gracias a Carmen que está aquí, que ha habido una intervención no hace mucho para por lo menos consolidar el templo y que no se caiga más. Entonces, lo que vemos ahí, ya los muros consolidados, una rampa, y a ver si en el futuro se pudiera hacer alguna intervención y salvarlo de la situación.
Por tanto, yo pongo aquí el interior del templo como era, en un espacio muy grande, y se ve el ábside que se limpió precisamente con los fondos del obispado, pero es verdad que el templo todavía no está bien, pero todavía los muros perimetrales se conservan. Vemos ahí los muros laterales, vemos el ábside, es decir, que realmente lo que se robó la cubierta y donde estaba el campanario. Entonces, podría ser todavía recuperable. Es verdad que todo necesita dinero. Aquí vemos los refuerzos del muro que se pusieron para que no se derrumbe, y se hizo una limpieza y una consolidación. Por tanto, yo termino, para que no se ponga nervioso Jesús, ¿verdad? Y simplemente termino la conferencia porque he empezado diciendo que hay dos templos. Pues primero, como sugerencia, poner en valor un templo nuevo, su estética, para la que, como fue concebido, y valorarlo, que a lo mejor acostumbrados a esos templos antiguos, pues no tenemos en cuenta que la arquitectura del siglo XX también es muy importante. Y ahora que Jesús estuvo la semana pasada en Santo Obispo, que a mí me llamaron los del grupo cultural para si podían sacar los datos del edificio de lo que está en el libro del 2016, pero se ve la mentalidad. Visitantes, me parece que he visto el Villadero, las ruinas, y yo he echado de menos que quizás tampoco han puesto como un código QR, y no sé si la iglesia no lo pusieron, ¿lo han puesto? Bueno, pues entonces estamos consiguiendo algo, ¿no? Porque antes se hablaba de la iglesia vieja, que era importante, y la nueva como si no tuviera valor estético. Bueno, pues apreciarlo, y sobre todo, como está ahí Carmen, que es representante de patrimonio del obispado, no olvidar el templo antiguo y conseguir, ya que es un solar muy amplio, para centro de interpretación, museo, auditorio, y además en un lugar elevado con una gran vista, ¿verdad? Entonces, esos son los dos retos con los que quiero terminar la conferencia, y nada más. Espero que nos volvamos a ver en otras jornadas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, la verdad.